parte de lo que es el método de conservación con azúcar, ¿verdad? Hablamos de la parte de lo que son las mermeladas, ¿sí? Y comentamos de que una mermelada pues es una mezcla de la parte de lo que es la pulpa de la fruta, ¿sí? Y que no solo pues podemos elaborar la parte de lo que son las mermeladas a partir de la pulpa de la fruta, sino que podríamos preparar mermeladas también a partir de hortalizas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no solamente se pueden utilizar frutas, sino que podemos utilizar la parte de lo que son las hortalizas. Entonces es esa mezcla de pulpa a la cual le vamos a incorporar azúcar. Debe tener, dijimos, 60, 64 hasta 65 grados Brix, dependiendo mucho cuál sea el uso final que se le dé a ese producto. Y también dependiendo mucho la parte de lo que es ese segmento de mercado al que va a ir dirigido, la parte de lo que es el producto como tal. Le agregamos un regulador de acidez, comúnmente utilizamos ácido cítrico, ¿sí? Le vamos a agregar un hidrocoloide con el objetivo de poder mejorar la parte de lo que es la viscosidad del producto. Y le incorporamos lo que son los conservantes, ¿sí? De esa manera. Y dijimos de que cada vez que vayamos haciendo el cálculo, vamos a decir que pueden ser los kilogramos de azúcar, podrían ser gramos de azúcar, podrían ser libras de azúcar, la unidad va a variar. Eso va a encontrarlo a partir de esos kilogramos de pulpa que yo tenga, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por esos grados Brix que yo deseo, dividido dentro de 100 menos esos grados Brix deseados. Si nosotros queremos considerar esos grados Brix que tiene la pulpa como tal, entonces acá se los voy a restar, ¿verdad? Si yo quiero llegar acá a 55 y la pulpa me está aportando 5, entonces voy a colocar acá 50. Igual lo voy a dividir acá dentro de los 50. Y cada vez que yo vaya formulando, incorporando un ingrediente, se lo voy a ir sumando. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a calcular los kilogramos de ácido, voy a decir que va a ser igual a los kilogramos de pulpa, como ya calculé los kilogramos de azúcar también, entonces voy a incorporarle más esos kilogramos de azúcar por la parte de lo que corresponde a lo que es el porcentaje dividido dentro de 100 menos ese porcentaje como tal, ¿sí? Entonces de esa forma podemos ir realizando toda la parte de lo que son esos cálculos. ¿Qué análisis de calidad le vamos a hacer a estas mermeladas? Dijimos, ¿qué análisis de calidad le vamos a hacer? ¿Alguien lo recuerda? ¿O solo están recordando cerdos ahorita, estudiando cerdos o están? Sería para saber el pH ideal. Ajá, el pH sería 1. ¿Cuál es el otro? También para saber el porcentaje de soda cáustica que presenta. Porcentaje de acidez. Bueno, porcentaje de acidez a través de esa parte de la titulación. Y también hablamos de un análisis de poder determinar la parte de lo que es la viscosidad a través de este viscosímetro, ¿sí? Entonces yo les había comentado de que este viscosímetro tiene acá lo que es esto, que es una compuerta. Entonces esto se baja, cerramos acá, colocamos la muestra acá en este apartado hasta que llegue al ras, ¿verdad? A la altura. Bajamos esto, bajamos la compuerta y vemos
cuánto se va a desplazar. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué temperatura utilizamos? Ujú. Exacto. ¿Y la industria cuánto lo utiliza? Grados por 30 segundos. 70 grados. Ajá. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es la unidad de medida o el resultado que logro obtener? No. Oh, Ahí lo tenemos, la parte de lo que es el flow, ¿verdad? Entonces, de esa forma lo puedo obtener. Entonces, si recorre, por ejemplo, 5, recorre 6 o recorre 7, yo voy a decir, tiene 7 flow, tiene 6 flow, ¿verdad? ¿Qué flow se necesita, por ejemplo, para los productos que son envasados en vidrio? 8 a 10. 10. Ok, muy bien, de esa manera. Muy bien, entonces de esa forma lo logramos tener. Entonces eso podemos hacer a través de este aparato, poder determinar todo lo que corresponde a lo que es ese análisis con el objetivo de poder ir estandarizando mi producto, ¿verdad? También, otra de las cosas importantes dentro de ello es la cantidad de sólidos, ¿verdad? O sea, expresados como grados Brix. Muy bien, también lo vamos a determinar como otro parámetro. Y esto es la parte de poder determinar el porcentaje de acidez titular. ¿Qué venimos? En esta bureta agregamos acá hidróxido de sodio, ¿sí? Incorporamos hidróxido de sodio. Ese hidróxido de sodio lo voy a conocer a qué normalidad está, ¿sí? Y lo que hago es agrego peso la muestra. ¿Cuántos gramos de muestra dijimos que íbamos a utilizar? ¿Cuántos gramos utilizamos de muestra? Ya se les olvidó. Garrido, ¿qué decís, Garrido? Buscando estoy en mis apuntes, Inge, pero no encuentro nada. Primo. El primo creo que no está. Creo que el primo anda de Yo también, ingeniero, no encuentro cuánto No, duramos. ya no había mencionado eso. Vos andás buscando, pero los apuntes de cerdos. Dijimos más o menos que vamos a estar entre 1 o 2 gramos, ¿no? ¿Sí? De muestra. Entonces, los incorporo acá. Le agrego el indicador. ¿Se recuerdan qué indicador es? Fenolftaleína. ¿Sí? Y cuando tome este color, este todavía es un color fuerte, solo tiene que haber un viraje, un color rosa. Yo voy a verificar cuántos mililitros consumí de hidróxido de sodio, ¿sí? Y entonces en función de eso voy a decir, bueno, el porcentaje de acidez va a ser igual ¿a qué? A los mililitros consumidos de hidróxido de sodio por la normalidad del hidróxido de sodio. ¿Se recuerdan cuál es la constante para ácido cítrico? 0.064. Ok, entonces lo multiplico por la constante, lo divido entre el peso de la muestra y luego lo voy a multiplicar por 100 de esa manera. Entonces de esa forma voy a lograr obtener. Bueno, ¿cuáles son algunos de los defectos que podemos? Bueno, ¿cuál es el pH ideal de una mermelada? 3.2. 3,2. Ese es el pH ideal, ¿verdad? Algo también importante es de que nosotros encontramos en el mercado también la parte de lo que son las jaleas, ¿sí? Una mermelada se va a diferenciar de una jalea en que la jalea se prepara a partir del puro jugo de la fruta. ¿Sí? A partir del jugo. De esa forma lo vamos a hacer. Entonces utilizamos el puro jugo de la fruta, o sea,
Pasamos por un proceso de prensado, la fruta o la hortaliza, le extraemos el líquido y ese vamos a hacer con las mismas características, ¿verdad? Los mismos grados Brix y la parte esta. Lo único que es un producto un poco más transparente, un poco más cristalino, ¿verdad? Entonces, de esa forma. Bueno, ¿qué defectos vamos a tener? Bueno, una mermelada puede presentar algunos defectos. Uno de ellos puede ser la consistencia, ¿verdad? La consistencia puede ser uno de ellos. Podemos tener una consistencia muy sólida, por ejemplo, debido a la cocción prolongada que pueda tener el producto. Eso también puede provocar que haya una caramelización, una cristalización de los azúcares como tal, a la hora de exponerlo mucho tiempo al fuego. También esa consistencia puede ser un poco débil por falta del hidrocoloide o el porcentaje ideal del hidrocoloide, o también que yo venga y que la pectina o el hidrocoloide lo incorpore muy rápido. Esto puede provocar un proceso de hidrólisis y la pectina va a perder su efectividad, ya no va a ser tan efectivo, ¿verdad? ¿Sí? También hablamos de una sinérisis, ¿sí? También dijimos de la parte de lo que es la sinérisis debido a que a una acidez demasiado prolongada puede provocar eso. También el hecho de que cuando yo formulo un producto y le estoy incorporando un porcentaje de agua, decime, Jordi. Ok, ok. La consistencia débil pueden haber varios factores. Uno es de que vengas y que no incorpores el porcentaje adecuado del hidrocoloide. Entonces, un porcentaje muy bajo para ese producto te puede ocasionar que la consistencia sea débil. Se va a quedar muy rala, diríamos, ¿verdad? O también puede ser de que vengas y que coloques la pectina o el hidrocoloide con mucho tiempo de anticipación y que estés exponiéndolo más al fuego el producto. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar ahí? Origina que haya una hidrólisis del hidrocoloide, haciendo que ese hidrocoloide ya no actúe de una forma adecuada. No sé si te aclaro ahí. Ok, entonces de esa manera. Entonces decíamos que el otro era la sinérisis, ¿verdad? Que la sinérisis se debe a una acidez muy prolongada, ¿sí? También les comentaba de que podemos incorporar dentro de nuestra formulación un porcentaje de agua y a veces el porcentaje de agua es muy alto, entonces puedo provocar esa parte. Y lo otro también es que haya un exceso de inversión del azúcar como tal, ¿verdad? Entonces eso me puede ir provocando. Y otro defecto que no se les va a olvidar, que ya lo mencioné, que es la cristalización, ¿verdad? La cristalización le incorporo un porcentaje muy alto de azúcar o vengo o lo expongo mucho tiempo al fuego, voy a caramelizar eso y me va a provocar que se cristalice el azúcar como tal, ¿verdad? Entonces esos son algunos de los defectos que podemos ir teniendo con la parte esta. Y también es importante de que pueden haber cambios sensoriales como el color, ¿verdad? Ese color se va a ver afectado por la caramelización del azúcar también, ¿verdad? Sí. Entonces, de esa forma. Otra de las cosas que también puede darse dentro de las mermeladas o las jaleas es el crecimiento de mohos, ¿sí? Puede haber un crecimiento de mohos. Esto debido a las condiciones en las cuales se va a almacenar el producto. Entonces, de repente hay demasiada humedad, ¿sí? Eso va a provocar que se contamine. O también es importante de que cuando nosotros venimos y incorporamos el proceso de llenado y no lo hacemos a una temperatura adecuada, me va a provocar que los microorganismos se puedan ir creciendo, que no quede un buen sello, no sea un sello hermético, ¿sí? O
que también la cantidad de sólidos solubles pues sean muy bajos, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Ahorita solo preguntas, pero de cerdos. Muy bien. Bueno, vamos a dejar la parte de lo que es lo que son métodos químicos y vamos a hablar un poco de los métodos físicos para poder conservar alimentos. Y dentro de esos métodos físicos, ¿sí? Vamos a tocar un poco la parte de lo que es la deshidratación, ¿sí? Que la deshidratación, pues, es un método de conservación en el que lo que vamos a realizar dentro de este proceso es eliminar agua al alimento. O sea, lo que vamos a hacer es eliminar la mayor cantidad de agua en el alimento. Y a la hora de eliminar agua, estoy reduciendo, ¿se recuerdan qué es esto? ¿Lo recuerdan? Ya se les olvidó. Actividad de agua. La actividad de agua. Es correcto. Entonces también voy a disminuir la actividad de agua. Y al disminuir la actividad de agua, voy a evitar que los microorganismos se tiendan a proliferar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera. Entonces, voy a incrementar el tiempo de vida. Voy a evitar de que vayan a haber crecimientos de bacterias, de mohos, de levaduras, ¿sí? También voy a evitar la parte de lo que son esas reacciones químicas que puedan deteriorar el producto. Otra de las cuestiones que también es importante dentro del proceso de deshidratación es que venimos y elaboramos productos que puedan ser de conveniencia para el ama de casa, ¿verdad? Productos que sean más fáciles de poder ser utilizados, facilidad de uso, y en eso pues podemos mencionar, por ejemplo, la parte de lo que es el café instantáneo, ¿sí? Que el café instantáneo pues se hace un proceso de deshidratación por aspersión y también por liofilización. En el país solo se trabaja por aspersión, no hay la parte de lo que es la liofilización. También es algo importante mencionarles de que en el proceso de elaboración del café instantáneo hay una etapa que es una etapa de aglomeración. ¿Y qué significa esto? Cuando ya el producto se secó, lo que se hace es aplicarle vapor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es como inflar esa partícula de café. Lo va a inflar. Entonces, va a hacer que crezca. Y si ustedes ven, por ejemplo, pensando en una marca de café, café en casa, ustedes lo van a encontrar en frascos, por ejemplo, vidrio, frascos plásticos, pero van a ver que la partícula es mucho más grande que si ustedes, por ejemplo, el café, la jarrita que es bien en sobres, que es un café instantáneo también, que está mucho más fina la partícula, ¿sí? ¿Por qué? A la hora en el frasco, pues se necesita que ocupe más espacio la partícula, entonces se tiende a inflar como tal, ¿verdad? También tenemos otro producto, por ejemplo, la leche, que lleva un proceso de deshidratación. Decime, primo. Eso de que se infla con vapor es la aglomeración, ¿no? Eso se le llama aglomeración. Ese es un proceso de aglomerado. Entonces, tenemos la parte de lo que es la leche, ¿verdad? Que es otro producto en el que también pasa por un proceso de deshidratación, un deshidratado por aspersión también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La leche primero va a pasar a un proceso de concentración. Concentramos los sólidos. A la hora de concentrar los sólidos, pues vamos a cambiarle un poco la viscosidad al producto.
Y luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es llevarlo a ese proceso de deshidratado y vamos a obtener el producto ya listo para poder ser consumido. Otra de los productos que por conveniencia también es, por ejemplo, la papa deshidratada, que la encontramos como un puré de papas, ¿verdad? Sí. De igual manera, para ya solo hidratarlo y utilizarlo para, para uso, ¿verdad? También podemos encontrar en el mercado ahora huevo deshidratado. Tenemos huevo que puede ser solo la clara, solo la yema o mezcla de ellos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cuestiones por las cuales se hace ese proceso de deshidratación, ¿verdad? Incrementamos el tiempo de vida, este, eh, facilidad de poder ser utilizado. Vamos a encontrar también en el mercado frutas deshidratadas, la parte de lo que son semillas. Encontramos toda la parte de lo que son las hortalizas, que también, ¿verdad? Tenemos ajo, por ejemplo, ajo en polvo, cebolla en polvo, chile, pimiento, toda la parte de lo que son algunos vegetales listos para poder ser utilizados como tal, ¿verdad? Bueno, en la parte de lo que es ese proceso de deshidratación, ¿sí? En la parte esa del proceso de deshidratado como tal, eh, la transferencia de calor, la transferencia que se da dentro del proceso para poder secar este producto puede ser por convección, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá que podemos tener que la transferencia de calor puede ser por convección. ¿Qué significa esto? ¿Cómo realmente va a llegar ese... Ok, Sergio pregunta en la elaboración de la parte de lo que es el chocolate, ¿sí? En tabletas para bebidas, ¿qué tipo de método entra? Bueno, acá en la parte de lo que es la elaboración de chocolate tenemos una combinación de métodos. Tenemos métodos físicos, hay un proceso de molienda, hay una operación como tal, hay un proceso de atemperado del chocolate. Previo a eso hay un proceso de tostado del grano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos varias operaciones que se van a realizar, pero tenemos combinación de procesos físicos dentro de la parte de esa cerca. Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos acá realmente la parte de lo que es la convección? ¿Sí? Entonces dijimos de que la transferencia de calor para poder llegar a este proceso puede ser por convección. Cuando nosotros venimos y utilizamos aire acá, nosotros vemos estas bandejas y estas bandejas tienen perforaciones acá, ¿sí? Tienen unas perforaciones. Entonces, el aire puede ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo o puede ingresar por estas formas, ¿sí? Cuando el aire es el medio que se calienta y deshidrata al producto, nosotros estamos hablando de que ahí hay una transferencia por convección, ¿sí? De esa forma. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El aire va a venir, ¿sí? Y va a provocar el proceso o le va a llevar al alimento el aire caliente de forma de poderle eliminar el agua al producto, ¿sí? De esa manera lo vamos a entender. Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso de convección, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos incorporando aire, que es el medio que va a provocar
que en este caso la fruta o la hortaliza o el alimento que estoy eliminándole el agua se tienda a deshidratar. No sé si me explico. Ingeniero. Ok, muy bien, gracias por confirmar ahí. Muy bien, mientras que si yo vengo, voy a ir un poquito abajo para mostrarles, creo que lo tengo por acá, para mostrarles esto. Cuando yo vengo y, en este caso, este es un rodillo, ¿sí? Y el alimento entra en contacto con esta superficie, comúnmente se utilizan dos rodillos. Estos rodillos van girando, en medio de los rodillos entra el producto y el alimento está en contacto con la parte de lo que es este material, con el rodillo como tal. Nosotros decimos que la transferencia es por conducción, ¿sí? De esa forma. Acá se puede ver que el producto va a entrar en medio, ¿sí? Y entonces de esa manera esto gira y provoca el proceso de eliminación de agua, ¿sí? Entonces ahí hablamos de una transferencia de calor por conducción. ¿Dudas? Ingeniero, conducción. Es correcto, por conducción. De esa forma. Nosotros estamos hablando que aquí la transferencia de calor se hace por conducción. Está en contacto el alimento con este tambor o con este cilindro, ¿verdad? Que es el que está girando para poderle transferir el calor al alimento e eliminarle la parte de lo que es el agua. Ingeniero, o sea que ese rodillo está como caliente, algo así, ¿no? O- Sí, sí, el rodillo se calienta. Este rodillo va a tener como una especie de intercambiador de calor, ¿sí? En el que le va a pasar ya sea un vapor y que va a hacer que el rodillo se caliente de manera de poder secar el producto, secar el alimento. Muy bien. Y tenemos otro método en el cual podemos hacer esa parte de lo que es la transferencia de calor, ¿sí? Y vamos a ver la parte de lo que son los secadores, por ejemplo, secadores solares. Cuando utilizamos la parte de lo que es los rayos solares, entonces estamos hablando de una radiación. La transferencia de calor se va a hacer por radiación. Entonces acá tenemos estas bandejas, ¿sí? El producto es colocado acá. Esto tiene como es un sedazo, como un mosquitero, como el que se coloca en las ventanas para poder proteger de lo que son los insectos. Entonces, ¿qué pasa? El rayos solares son los que provocan este proceso de secado de producto. Vamos a ver un poquito adelante las ventajas y las desventajas que tenemos a la hora de utilizar este método de deshidratación. Ahorita lo que quisiera que quedara claro es de que la transferencia de calor la podemos hacer convección, conducción y radiación, ¿sí? De esa forma para poder llegar la temperatura a la parte de lo que es el alimento y de esa manera eliminarle lo que es la cantidad de agua. ¿Listos? ¿No hay dudas? Ok. Bueno, veamos pues. Cuando nosotros venimos, bueno, también hay otros tipos de deshidratadores, ¿verdad? Ya mencionamos deshidratadores por aspersión, hay deshidratadores por liofilización. Lo voy a colocar acá para que no se les vaya a escapar. ¿Se recuerdan qué es sublimación? ¿Se recuerdan?
No, Inge. No, ¿qué pasó, Garrido? ¿Se recuerdan que es un cambio? Decime, no, Fabiana creo que era, ¿verdad? Fabiana, cuénteme. Es cuando pasa de un estado sólido a... Ujú. ay, no sé si lo escuché, ingeniero, pero es Sí, cuando sí, pasa de un estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. es correcto. Ahí lo había escrito también, gracias, Chip, lo escribió en el chat. Entonces, eso es un proceso también de lo que es la liofilización, que es un proceso de deshidratación como tal, ¿verdad? ¿Sí? Que es una deshidratación en la que va a haber un proceso de congelación y luego se le elimina el agua a la parte de lo que es el alimento. Es otra forma de poder deshidratar, ¿verdad? La parte de lo que son los productos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros venimos y deshidratamos el producto y aplicamos aire? El aire, ¿qué es lo que va a hacer? El aire, que ya les comentaba, puede entrar de diferentes formas, ¿sí? Lo que va a ir provocando es entregarle el calor al alimento, ¿sí? Y ir eliminando la parte de lo que es la humedad del producto, ¿sí? Entonces, de esa forma voy a ir eliminando, ¿verdad? Va a arrastrar esa parte, ¿sí? Acá van a haber varios factores que van a influir en el tiempo en que vamos a hacer el proceso de deshidratación. Uno de los factores importantes es el tipo de alimento, ¿verdad? La cantidad de humedad que pueda tener ese alimento. Entonces, eso también me va a provocar el tiempo en el que yo pueda utilizar para poder hacer ese proceso, ¿sí? Otra de las cuestiones importantes es la temperatura. A mayor temperatura, ¿sí? Yo voy a tener un mejor gradiente, se va a aumentar ese gradiente térmico, ¿sí? Y por lo tanto va a haber una mejor transferencia de calor. Pero debo tener cuidado con esta temperatura. ¿Por qué? Porque si yo vengo y utilizo temperaturas muy altas, bueno, eso va a depender mucho tipo de equipo que yo tenga. Pero si yo utilizo temperaturas en este tipo de secadores, que son secadores de bandejas, secadores de túnel, ¿qué es lo que va a suceder? Puedo provocar un proceso de daño en mi producto. Si yo vengo y debo utilizar temperaturas altas, pero sin dañar el producto. ¿Por qué? Porque yo puedo venir y aplicarle en este tipo de secadores una temperatura alta al inicio de mi proceso, ¿sí? Y después ya voy a tener agua que está ligada, y es agua que está ligada a otras macromoléculas en el alimento. ¿Qué es lo que me va a provocar? Lo que me va a provocar es de que pueda haber un proceso de caramelización de esos azúcares. Decime, primo. ¿Qué diferencia hay dentro de esta, de la liofilización y la convección? Disculpa, no te logré captar, primo. ¿Me dijiste qué diferencia hay entre qué? Entre esta técnica y la convección. Allá. Lo que va a suceder en la parte de lo que es conducción y la parte de lo que es la convección depende mucho del tipo de deshidratador que yo voy a ir teniendo. A la hora, si ustedes recordarán, yo les mostraba a ustedes, por ejemplo, los rodillos. Ahí tenemos una conducción. Entonces, a la hora de hacer ese proceso de conducción, en mi alimento lo puedo exponer por más temperaturas, pero por tiempos cortos. Igual va a pasar con la parte de lo que es la aspersión. Entonces, el proceso de deshidratado con estos secadores por rodillos puede ser un secado instantáneo, ¿sí? Mucho más rápido. No sé si te resuelvo la duda o era otro lo que tu inquietud, primo.
Sí, o sea que por esta liofilización es mucho más rápido que la convección. La parte de lo que es la liofilización, acá voy a tener mejores características de mi producto, ¿sí? En esta parte, en la liofilización, vos puedes tener una fruta, por ejemplo, pensemos en una fresa deshidratada y tu apariencia va a ser como que si fuese fresca, por ejemplo, ¿sí? La calidad es totalmente diferente. Voy a poder mantener mejores características, pero ¿qué es lo que va a suceder? La tecnología es mucho más cara. Entonces, va a ir para un segmento de mercado totalmente diferente, ¿verdad? Un segmento de mercado que lo pueda realmente pagar. No sé si ahí te puedo resolver tu inquietud. Ingeniero, solo, digamos, las dos siempre es con aire, entonces, solo esa es la diferencia. Ya. Sí, sí, sí. En el caso acá, por ejemplo, acá lo que va a haber es un proceso de congelación, ¿sí? Entonces aquí hay un proceso de congelación y después se le elimina la parte de lo que es el agua. Hay una congelación, hay sublimación del hielo y el vapor se va a eliminar por condensación, ¿verdad? De esa manera se va a hacer ese proceso. Gracias, Ingeniero. Ok, muy bien. Entonces, les comentaba, yo puedo venir y aplicar temperaturas altas acá en este proceso, pero lo debo de hacer al inicio de mi deshidratado. ¿Por qué? Porque si no, el agua ya va a estar ligada, va a ser más difícil de poderla eliminar y puedo provocar ese proceso de caramelización de los azúcares. ¿Sí? Ese pardeamiento que es un pardeamiento no enzimático. Entonces voy a utilizar temperaturas máximas, pero sin dañar el producto. Otro de los factores que va a influir es la parte de lo que corresponde a lo que es la humedad relativa, ¿sí? Para poder secar. Si yo vengo y yo tengo una humedad relativa muy alta, va a ser más difícil de poder secar el producto. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si yo tengo que deshidratar un producto en PT y otro producto, por ejemplo, en Guastatoya, en el rancho, ahí con el primo, ¿qué es lo que va a suceder? En el rancho lo voy a secar mucho más rápido, ¿sí? La humedad relativa es menor, por lo tanto voy a poder secar ese producto más rápido. Entonces, la humedad relativa va a influir. En tanto sea más baja esa humedad relativa, más rápido puedo evaporar la parte de lo que es el agua. Ahora, si el aire está saturado de humedad, pues la deshidratación va a ser mucho más lenta. No sé si logro transmitir el mensaje. ¿Primo? Sí, Ingeniero. Ok. Otra de las cosas también importantes es el tamaño del producto. No va a ser lo mismo que yo en esta bandeja coloque, por ejemplo, una rodaja de manzana, una rodaja de piña, que esté con un grosor muy alto a que yo coloque una con un grosor más bajo. Entonces, el tamaño, al disminuir yo el tamaño, ¿sí? O el grosor del alimento, lo que va a hacer es que lo voy a poder deshidratar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque voy a aumentar, ¿sí? La parte de lo que es la exposición de esa cantidad de agua a la parte de lo que es el aire y voy a poder deshidratar mi producto. ¿Sí? Entonces, el tamaño del producto va a ser uno de los factores importantes. Otro de los factores también importantes es la velocidad del aire. ¿Sí? La velocidad pues la debo de ir controlando porque también va dependiendo mucho el tipo de alimento que yo voy a utilizar. Si yo, por ejemplo, voy a colocar aquí alguna planta medicinal,
voy a colocar algunas hojas, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo tengo una velocidad muy fuerte, lo que va a hacer es arrastrarme el aire, todo el alimento. Entonces también tengo que tener ese cuidado. Comúnmente, ¿sí? Comúnmente, equipos convencionales, la parte de lo que es la velocidad del aire anda más o menos entre 1,5 hasta la parte de lo que son 6 metros por segundo. Eso es más o menos la velocidad en secadores convencionales a las cuales se utiliza. Bueno, ¿qué otro factor puede influir en la parte de esto? Uno de los factores importantes es la densidad con la que yo vaya a tener mi producto. Si yo a esta bandeja le agrego demasiada cantidad de producto, ¿sí? Voy a colocar uno sobre otro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas caras, diríamos, que están en contacto una con otra, el proceso de secado va a ser mucho más lento. ¿Por qué? Porque el aire no va a circular allí, sino que el aire va a circular por la parte de afuera, diríamos, y va a secar este producto, pero la parte de adentro va a estar húmeda. Entonces, esa densidad o esa cantidad de producto que yo voy a tener también va a influir dentro de lo que son el tiempo que voy a necesitar para poder secar ese alimento. Por supuesto que el tiempo va influido también qué humedad está ingresando mi producto y con qué humedad quiero que ese producto esté saliendo. ¿Okay? Otra de las cosas también importantes es la recirculación del aire. Comúnmente estos secadores tienen acá en la parte, ¿sí? Como una especie de compuertas o ventanas en que esas ventanas puede salir la parte de lo que es el aire. Acá debo de controlar algunas cosas, como cuáles. Al inicio, yo vengo y este aire que estoy sacando es un aire bastante húmedo. ¿Por qué? Porque estoy retirando toda esa agua libre que está. Pasado un tiempo, yo este aire lo puedo volver a introducir dentro de mi sistema. ¿Sí? Entonces voy a hacer un proceso de recirculación del aire. ¿Por qué? Porque este aire que está saliendo acá, ¿qué es lo que va a contener? Va a contener una temperatura mayor que al aire que yo insertara acá del ambiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a reducir la parte de lo que son costos debido a que voy a gastar menos combustible para poder hacer esta parte. Y lo otro que también es importante es de que voy a ahorrar tiempo en esta parte. Decime, Gabriel. Eso de 15 a 6, ¿de qué es, Inge? Es 1,5 a 6. Esa es la velocidad en la que fluctúan los secadores convencionales para poder trasladar el aire a los secadores. No sé si te aclaro ahí, Garrido. Sí, está bien, Inge, gracias. Ok, Brandon. Disculpe, ¿podría volver a repetir la parte de donde por qué íbamos a ahorrar costos al utilizar nuevamente el aire? Ok, yo les comento. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? El aire va a arrastrar la humedad, ¿verdad? Del producto. Las primeras horas, el aire va a estar bien húmedo. Entonces, yo no recomiendo que se recircule ese aire. ¿Por qué? Porque va a estar muy húmedo. Entonces, es mejor sacarlo del túnel de secado. Pasado 2 horas, por ejemplo, el aire ya no es muy húmedo, ¿sí? Ya eliminé la mayor cantidad de agua libre que tiene mi alimento. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Les decía que estos secadores tienen acá en la parte como una especie de ventana, como una especie de compuerta que puedo abrir, que puedo cerrar, de manera de que, en este caso, pueda recircular cierta cantidad de aire.
Entonces, ¿qué es lo que hago? El aire que va saliendo acá, lo vuelvo a introducir dentro de mi sistema de calefacción o dentro de mi sistema que está calentando al secador, ¿sí? Entonces, a la hora de que yo venga y esté recirculando este aire ya va a tener una temperatura mayor a la que tiene el aire que estoy ingresando del ambiente. Por lo tanto, voy a necesitar menos tiempo para poder calentar ese aire. Ese es uno. Y lo otro, que también voy a ahorrar energía. Yo no sé si Brandon te aclaro ahí tu inquietud, tu duda. Pues sí, ingeniero, y sí, lo entendí bien. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, de esa manera. Entonces, recircular el aire. ¿Cuánto aire debo recircular? Debo recircular más o menos entre un 70 a un 80% de aire. ¿Sí? De esa forma. Eso es más o menos lo que debo recircular. Esto, como les decía, lo debo de hacer no durante las primeras horas de secado, por la humedad que pueda tener, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el alimento a la hora de ser sometido a este proceso de deshidratación también va a sufrir algunos cambios, ¿sí? ¿Cómo qué cambios va a sufrir esta parte? Bueno, el alimento tiende a disminuir su tamaño, se tiende a encoger. ¿Debido a qué? Debido a que los tejidos celulares, ¿verdad? Tanto animal como vegetal, en su estado fresco, en su estado vivo, diríamos, presentan cierta turgencia, ¿sí? Cierta consistencia como tal. ¿Y qué es lo que va a hacer? A la hora de reducirle esa cantidad de agua, ese contenido líquido que le da esa estructura, lo que va a hacer es que va a colapsar. Entonces el tamaño del producto se va a ir reduciendo. Reducimos ese tamaño, ¿sí? También puede haber un proceso de pardeamiento, un pardeamiento no enzimático, ¿sí? Ese pardeamiento no enzimático, yo podría hacerle un tratamiento a mi producto previo a ser sometido al proceso de deshidratación. Y ese sería un tratamiento, por ejemplo, químico. Puedo agregar ácido cítrico, puedo agregar, por ejemplo, ácido ascórbico, puedo agregar bisulfito, por ejemplo, bisulfito de sodio, ¿sí? O puedo agregar también la parte de lo que es quemar azufre y colocar mi producto, aquellos productos que se pueden oxidar, ¿sí? Entonces, de esa manera. Pero también ese pardeamiento no enzimático se debe a que mi producto, al exponerlo por mucho tiempo a la temperatura, va a provocar un proceso de caramelización de los azúcares. Se van a caramelizar los azúcares y eso me va a dar como resultado un color café. Decime, Garrido. ¿Me escuchas, Garrido? Eso de ácidos, ¿para qué se utiliza, Inge? Eh, Lo del ácido cítrico, el ácido esos ascórbico. son antioxidantes. Esos van a ayudar, por ejemplo, si vas a deshidratar manzana, ¿sí? Entonces la manzana tiende a oxidarse. Entonces, previamente, antes de meterla al secador, vos venís y le aplicás ya sea ácido cítrico, ácido ascórbico o bisulfito de sodio para evitar de que se vaya a pardear, de que se oxide como tal. Entonces, estos son tratamientos previos a ser sometidos al proceso de deshidratado. No sé si te aclaro ahí, Garrido. Sí, o sea, digamos, se hace con el fin de evitar el pardeamiento. Exacto. Con evitar la parte de lo que es la oxidación, ¿verdad? Igual, por ejemplo, las papas
papas, ¿verdad? Entonces, el ama de casa cuando va a preparar papas, lo que hace es pela las papas y las mete en agua, ¿verdad? De manera que no se le vayan a oxidar, ¿sí? Entonces, las papas también se podrían colocar en una solución o hacerles un proceso de blanchado, ¿verdad? ¿Sí? Un proceso de escaldado de manera de inactivar la enzima y poderla luego llevar a ese proceso de deshidratación. Ok, muy bien. Entonces, de esa forma. Otra de las cosas que también puede ocurrir dentro de lo que es el alimento deshidratado es que si yo vengo, utilizo mucha temperatura, por ejemplo, ¿sí? Voy a utilizar mucha temperatura o temperaturas muy altas, lo que voy a provocar es de que mi alimento en la parte esta, ¿sí? En la parte, diríamos como la parte exterior, pueda provocar un endurecimiento superficial, pero esta parte del centro puede estar húmeda aún, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿verdad? Hay un endurecimiento de la cubierta, diríamos, del alimento, ¿verdad? Y lo que es muy común también cuando el ama de casa viene y hace proceso, por ejemplo, de plátanos fritos y le coloca demasiada temperatura. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Que la parte externa del plátano quede frita, diríamos, pero la parte interna va a quedar cruda. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Eso se le llama endurecimiento superficial. Durante el proceso de deshidratación como tal, se está perdiendo agua, pero a la hora de eliminar agua también yo puedo perder algunos componentes, puedo perder sabor, puedo perder aroma, ¿sí? De esa manera, ¿verdad? También es importante controlar, ¿por qué? Porque hay que rehidratar ese alimento. O sea, si yo voy a deshidratar leche, después yo necesito incorporarle agua y volverla un producto después de haber estado en polvo, volverla un producto líquido. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahí, verdad? Evaluar esas características, ¿verdad? Esos factores, ¿sí? Para poder tener esa capacidad de poderse rehidratar fácilmente, ¿sí? Y sucede, por ejemplo, con frutas, ¿verdad? Con esas frutas deshidratadas, que a veces es muy común que no quedan de una forma adecuada y cuando uno se las está consumiendo, pues ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es de que necesitamos mantenerla mucho más tiempo en la boca de manera de poderla masticar y poderla ingerir como tal. No sé si hay alguna duda con esto. Estamos más o menos claros. Más o menos. No hay preguntas. Si no hay Lo que no preguntas, quiero. bueno, si no hay preguntas, asumo que todo está bien. Bueno, ahorita cerdo les habla a ustedes. Solo cerdos, solo cerdos. Muy bien. Veamos también en la parte, estos serían los tipos de secadores. Veamos también, este tipo de secador que tenemos acá es un secador. Es una forma de secar de forma solar. La transferencia de calor acá es por radiación, ¿sí? Tenemos a través de los rayos solares, ¿sí? La radiación. Acá, si ustedes ven, lo que tenemos acá son limones. Limón criollo, entero, deshidratado. Acá, pues, vamos a tener ciertas ventajas de esto a la hora de hacer un proceso de deshidratación solar. Una de las ventajas es de que la fuente de energía que vamos a tener es una fuente sin costo, ¿verdad? Una fuente inagotable, ¿sí? Conozco algunos deshidratadores, por ejemplo, que hay en la parte de lo que es el rancho,
que lo que han hecho es como apilar las piedras, ¿verdad? Apilan las piedras, ¿sí? Y estas piedras van a captar toda la parte de lo que son los rayos solares, se van a calentar, diríamos, y después de ellos lo que hacen es transferir a través de un ventilador el aire caliente al secador. Entonces es una forma también de poder hacer ese proceso de secado. Bueno, continuando con esto, lo que les decía, ventajas, no tengo que comprar gas, no tengo que comprar diésel para poder hacer la parte de lo que corresponde a lo que es la transferencia de calor como tal. Es una tecnología muy amigable con el ambiente, ¿verdad? Tenemos ahí como ventajas, pero tenemos desventajas de igual forma. ¿De qué vamos a depender? Mucho de las condiciones naturales. En algunos lugares del país, pues, no se puede aplicar esto. La cantidad de sol, pues, es muy poca y a veces ni sale la parte de lo que es el sol, ¿verdad? Entonces, son procesos muy lentos. También es otra de las desventajas que tenemos. Si ustedes se dan cuenta acá, necesitamos una superficie bastante grande. Por ejemplo, estas personas acá en una cooperativa que deshidrataba, el tiempo de deshidratado de este limón puede ser entre 3 a 4 meses y ellos deshidrataban entre 25 a 30 contenedores, ¿verdad? Que mandaban a la parte de lo que es el Medio Oriente de limón deshidratado, ¿sí? Bueno, entonces necesitamos extensiones muy grandes. Si ustedes ven, estos procesos van a ser poco controlados, ¿sí? A la hora de ser pocos controlados, es muy susceptible a que se pueda contaminar, ¿sí? Debo de provocar un proceso de rotación de este producto. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Si ustedes ven, acá hay un polietileno, ¿sí? Ese polietileno en tarde-noche se tapa el limón. Aquí están una especie como camas, ¿verdad? Que son del mismo piso. Acá hay como una zanja donde puede circular el agua para que el agua no se repose, ¿sí? Entonces, acá voy a tener desuniformidad dentro de mi proceso, ¿sí? Es difícil poder controlar y obtener productos de una mejor calidad acá. Entonces, de esa manera. De esa forma es que puedo hacer. También algo importante es de que hay más o menos en este proceso, hay un 10% de limón que no clasifica, que se deforma, que no tiene el tamaño que quiere el mercado. Entonces, ¿qué se hace con ese limón? Ese limón pasa por un proceso de molienda. Y en ese proceso de molienda yo voy a obtener la parte de lo que es una harina. Entonces, esa harina la puedo colocar entre 1 a 2 gramos, por ejemplo, en un papel filtro. Le agrego un cáñamo y yo ya podría tener mi té por infusión. Entonces, podría tener un producto por infusión. También podría, o también se hace, es preparar una esencia a partir del limón, de este limón deshidratado, y esa esencia, ¿qué es lo que voy a hacer con ella? Vengo, coloco agua, coloco la esencia, coloco azúcar, coloco algo antioxidante, coloco un conservante y puedo ya preparar un té frío, ¿sí? De esa manera. Entonces se puede utilizar. Este producto pues se exportaba mucho a la parte de lo que era el Medio Oriente. El Medio Oriente hidrataban este limón y lo utilizaban en una carne que es muy consumida allá con ellos. También se puede utilizar para bebidas, como les decía, y también se utiliza para la parte de lo que son productos medicinales. ¿Qué? Decime, mi estimado Garrido. Eso de 10%, ¿de qué se trata? Les comentaba que dentro de este proceso de deshidratación
a la hora de hacer el proceso de clasificación que se hace con una parte como de zarandas, ¿verdad? Que tienen diferentes agujeros. Entonces hay un 10% de limón que no clasifica, que no tiene el tamaño, por ejemplo, o que se deforma. Entonces ese 10% de limón es lo que comúnmente se puede hacer té por infusión, se puede hacer té frío. No sé si te aclaro ahí, Garrido. Sí, o sea que solo del 10% es el que se saca como la bebida, se podría decir. Se puede hacer de todo, pero como el mercado de esto era un mercado de limón entero deshidratado, entonces así se exportaba, o así se exporta el limón, ¿verdad? Entero deshidratado. Entonces el limón que le queda a la empresa como tal, debido a que no clasifica para poder ser exportado, se pasa el proceso de molienda y se pueden obtener estos subproductos. No sé si te aclaro ahí. Ya, Inge, gracias. Muy bien. Entonces, de esa manera podemos ver. ¿Qué ventajas? Bueno, ya mencionamos las ventajas y las desventajas de tener este proceso de deshidratación. Pero ¿qué ventajas tenemos a la hora, por ejemplo, de tener un deshidratador que pueda ser como una fuente utilizando otro tipo de energía, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a lograr allí? Por decirles, si yo tengo un deshidratador en el que voy a utilizar un secado, o voy a hacer un proceso de secado artificial, bueno, mis procesos van a ser mucho más rápidos, van a ser mucho más eficientes, voy a poder tener mejor control de todas mis variables y no dependo de las condiciones ambientales. Esto que estamos viendo acá es el deshidratador por aspersión. Es el deshidratador que también se le llama por aspersión, por spray, ¿sí? Entonces, tiene una desventaja también, ¿verdad? Costos de equipo, costos de combustible, ¿sí? De esa manera. Entonces, esos secadores que utilizan energía como gas, como la parte de lo que es diésel, ¿sí? Necesitan equipamiento, necesitan de igual manera un costo adicional. ¿Cómo funciona este proceso de secado? Acá venimos y el producto se alimenta, o el deshidratador se alimenta acá a través de forma de lluvia. El alimento va cayendo acá y conforme llega acá, ya tenemos ese producto seco, ¿sí? La corriente de aire lo va a ir secando. Esta corriente de aire, si ustedes ven acá, va paralelo al alimento, o sea, va en la misma dirección en la que va el alimento. Pero podríamos inyectar aire también contracorriente, ajá, que va a ir en contra del producto, ¿verdad? Para poder hacer el proceso de secado. Acá también tenemos que esto va a tener en la parte de acá como una especie de martillos que lo que van a hacer es golpearlo, ¿sí? Golpean el secador de manera que no se vaya a acumular acá en las paredes, ¿sí? Que no se acumule en esta parte de lo que son las paredes producto húmedo y formen como una parte de costra que va a reducir no solo la transferencia de calor, sino que además de reducir esa transferencia de calor, ¿qué es lo que va a suceder? Va a provocar un proceso de caramelización de estos azúcares debido a que están mucho tiempo en la fuente de calor. No sé si me explico. Gracias. Ingeniero. Muy bien. Ok, gracias. Bueno, entonces de esa manera. Entonces hay diferentes tipos de secadores. ¿De qué va a depender el tipo de secador que yo vaya a utilizar? Todo va a depender mucho del tipo de alimento que yo tenga.
¿sí? El tipo de alimento, al mercado al cual yo voy a dirigir ese producto. Que hay otro tipo de secador solar, ¿verdad? ¿Sí? Acá se capta toda la parte, ese es como un colector de toda la energía, de todos los rayos solares, ¿sí? Esto se puede utilizar, por ejemplo, con vidrio acá, o se puede utilizar un polietileno para poder absorber mayor cantidad de rayos solares. El aire caliente tiende a subir y estos acá va a tener como una especie de clavijero, ¿verdad? En donde va a tener las bandejas con el alimento y provoca ese proceso de deshidratación como tal, ¿verdad? ¿Sí? De esa forma puede ir deshidratando. También tenemos acá otro tipo de secador que es la parte de, de lo que es mango, por ejemplo, rodajas de mango. Entonces tenemos acá, esto ya no está en el puro piso, sino que ya está levantado, pero tenemos un inconveniente acá si no hay una buena rotación. A mediodía el calor va a ser mucho más fuerte o la temperatura va a ser mucho más alta que lo que está en contacto con el material que está transfiriendo la temperatura, puede quemar el producto. Ustedes ven acá en el fondo, no se lo logran visualizar, pero acá en el fondo hay un limón deshidratado también que es de un color marrón. Estados Unidos prefiere ese color marrón de lo que es el limón, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de mercado al cual va a ir dirigido, ¿verdad? Este es otro tipo de secador un poco más artesanal que tiene la parte de lo que es madera, ¿sí? Estos son módulos, ¿verdad? Cada uno de estos está colocado aquí las bandejas con el sedazo. Aquí es la entrada de la parte de lo que es el aire, ¿sí? Este secador tiene un desnivel acá en los diferentes módulos de manera que el aire choque y a la hora de chocar pues tiende a subir. Igual aquí tenemos que hacer un proceso de rotación de las bandejas. Esta bandeja tiene que pasar acá cada hora y esta de acá inverso, ¿verdad? De manera de poder tener un producto que sea mucho más homogéneo durante ese proceso de secado como tal. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ingeniero, Decime. una pregunta, ¿cuál de los dos tipos, el artesanal o el industrial, sería el mejor para hacer secado? Ajá. Los dos tienen ventajas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de lo que es el secado al sol, diríamos, podemos tener algunos inconvenientes con ello, ¿verdad? Debido a que si hay frutas que se fermenten muy rápido, entonces, ¿qué es lo que va a provocar? De que el tiempo que se lleve, pues lo que va a hacer es que la fruta se fermente antes de que se deshidrate, ¿sí? Pero se pueden hacer algunas modificaciones a los deshidratadores y lo que yo les comentaba, ¿verdad? De que algunos lo que hacen es captar la parte de lo que es la energía a través de paneles solares también, ¿verdad? Y luego insertar ese calor a los túneles de secado y en la noche, por ejemplo, que la temperatura puede bajar de la parte de lo que es el secador, pues le inyectan algo artificial, ¿sí? A través de gas, de manera de poder ir reduciendo los costos, ¿verdad? Entonces, cada uno puede tener ventajas y desventajas. No sé si te aclaro ahí. Sí, gracias, ingeniero. Pregunta. Muy bien. Fuentes. Este es un tipo de secador por liofilización. Este es un deshidratador al vacío. Este deshidratador al vacío más para productos cárnicos, ¿verdad? Se utiliza mucho para los productos cárnicos, deshidratarlos de esa manera. Muy bien. Entonces, como no hay dudas, vamos a continuar con la parte esta. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora? Veamos que yo quiero, pensemos en que yo voy a venir y quiero deshidratar. Y voy a ingresar un producto, X cantidad de producto acá, ¿sí? Y que también voy a ingresarlo
a un porcentaje de humedad. ¿Sí? Y que al final, pues yo quiero obtener un porcentaje X de humedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo vamos a trabajar de forma de poder ir haciendo toda la parte de lo que son los cálculos. Pensemos de que voy a ingresar 1.350 kilogramos. Aquí están ingresando 1.350 kilogramos de X alimento, ¿sí? Y está ingresando, pensemos en 12% de humedad, ¿sí? Eso es lo que está ingresando acá. Y yo al final quiero que esto salga con un 6% de humedad. No sé si se logra entender esto. Jóvenes, yo sé que están estudiando cerdos, pero... Ingeniería, disculpe, ¿podría volver a repetir esa parte, por favor? Ok, con gusto, Fabián. Yo vengo y tengo 1.350 kilogramos, ¿verdad? De producto. Eso lo voy a meter a un secador, pero cuando yo vine, hice mi análisis de humedad, encontré que ese producto tenía un 12% de humedad, ¿sí? Y yo quiero secarlo hasta llevarlo a un 6% de humedad. Bueno, entonces, estoy ingresando 1.350 a un 12%. ¿Cuánto de producto va a salir acá al final del proceso? Recuérdense que acá voy a tener voy a ir obteniendo un tipo de pérdida, ¿verdad? Porque le estoy perdiendo, está perdiendo agua mi producto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo voy a hacer en función de la parte de lo que es la base seca. Si yo tengo un 12% de humedad, ¿cuál es el porcentaje de base seca que yo tengo allí? ¿Qué dicen? 88. 88. Serían 1.188 kilogramos de alimento. ¿Cuánto? 1.188. ¿Qué sale? Sí. Ok. Ok. No, Entonces yo vengo... 1.188 de alimento seco, se podría decir. Ok. Veamos, pues. Entonces yo lo puedo hacer concentración 1 por volumen 1, ¿verdad? Entonces digo, tengo 1.350. Pero eso lo voy a multiplicar por el porcentaje de base seca. O sea, lo voy a multiplicar por 88. Y eso va a ser igual a ¿qué? A el 6%, pero por X, que no sea, ¿verdad? Entonces, si despejo, no, perdón, aquí no es 6. ¿Cuánto sería acá? 94, ¿verdad? X, porque es base seca. Entonces yo vengo y digo, 1.350 por 88 dividido entre 94, ¿cuánto tengo aquí? ¿Cuánto obtuviste, Garrido? Serían 1.269, que ya sale con el 6%. Ok, entonces yo tengo 1.269, ¿se entiende? Yo sé que ahorita muchos están en otras cosas, pero ¿se entiende? Los que están medio con un ojo en el cuaderno y con otro acá. Ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, muy bien. Entonces de esa manera, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, ¿cuántos kilogramos de agua se perdieron? Se perdieron 81 kilogramos. 81, ingeniero. 81, ok. Anderson me escribió que le quedan 1.264 kilogramos a él. Igual a mi ingeniero. Ok, entonces creo que tal vez... Con esa fórmula que usted hizo, sí sale eso, ingeniero. Yo lo Ok. hice sacando, digamos, el 94%, los 1.350. Y ahí me... Ya. 1.269. Ok, entonces tenemos que es el dato que da Anderson aquí, ¿verdad? 1.263,8 dice, ok, de esa manera. Entonces, ahora, ¿cuántos kilogramos de agua pierde? Primo, ¿estás ahí, primo, o no? ¿O ya te dormiste? No, sí, aquí. Seguiste ahí, pero con un ojo en el cuaderno o con los dos ojos en el cuaderno de cerdos.
Entonces no estoy leyendo cerdos. No estás leyendo cerdos. Muy bien. Estás chateando con la patoja. Tampoco, va. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuántos kilogramos de agua se perdieron? 86.2, ingeniero. 86.2, ok. Y yo les preguntaría a ustedes ahora, ¿qué porcentaje de agua se perdió? Gracias, Campos, también escribió Campos acá. Wendy también, está Wendy activa ahora, también dice que le salió lo mismo. Ok. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de agua que se perdió? 6.38%. 6.38, ¿sí? Yo La podría de decir, medio 6.82%. ok, yo podría decir, ¿verdad? Bueno, yo tengo 1350 y de esos 1350 era el 100%, ¿verdad? ¿Y cuánto se perdió de agua? 80 y algo dijeron, ¿verdad? ¿Cuánto? 86.2. Ajá, ¿cuánto equivale eso en porcentaje? Y si yo les hago otra pregunta y les digo, miren, ¿cuántos gramos de agua pierdo por kilogramo de producto que esté ingresando? Solo vamos a ver en el chat quién escribió. 638 Campos, 86.2. Muy bien. Gracias, Campos. Ok. ¿Cuántos gramos pierdo yo por kilogramo de producto que ingreso? Jóvenes, jóvenes. Ahí sí saber. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Anderson? ¿Qué dice Fabiana? Alguien escribió en el chat. Vamos a ver quién escribió en el chat. 1.26 dice Danilo. 1.26 gramos. ¿Qué dice Fabiana? La verdad no sé, ingeniero. O Haciéndolo sea, estoy todavía. ok. Aquí lo que podemos hacer es en lugar de colocar 1350, yo coloco 1 kilo, ¿verdad? Y en estas mismas condiciones, si yo en lugar de 1300 coloco 1 kilo por la parte de lo que es esto, voy a poder determinar eso que les estoy pidiendo, ¿verdad? Hoy sí, Garrido. Entonces sería en vez de los 1350, sería 1 kilogramo. Sí, porque yo les estoy preguntando por un kilo cuánto de agua se está perdiendo, ¿va? Ok, Campos, muy bien. Solo vamos a ver, antes de contestarle a Campos, solo vamos a ver, alguien más escribió. Ok, ahí está, Laser ya encontró el dato. Lo que les preguntaba era lo siguiente. Bueno, como acá, si ingresamos 1350, ¿sí? Ya encontramos que nos va a salir 1263. Si a esto, las 1350 le resto los 1263, ya voy a encontrar qué cantidad de agua perdí. Ahora mi pregunta era por 1 kilogramo, entonces yo lo único que voy a hacer es, en lugar de colocar acá, en la parte esta que tengo los 1350, yo voy a colocar que hay un kilo, ¿verdad? ¿Sí? Y cuánto me va a salir acá de producto y ahí podría encontrar cuánto de agua estoy perdiendo por kilogramo. No sé si me explico. A mí me dio que pierde 63.8 gramos. Ok. Es lo mismo que le salió a... ¿Quién fue? Campos creo que era, ¿no? No, era Laser. De esa manera. ¿Estamos bien? ¿Estamos, primo? Sí, Muy bien, primo. Bueno, un último ejercicio
y estamos listos. Veamos pues, ¿qué pasa si yo les digo, por ejemplo, ahora que acá voy a tener 400, pensemos en 400 kilos, voy a tener 400 kilos ahí, y esos 400 kilos pensemos que van a entrar con un 20% de humedad, ¿sí? Y lo quiero llevar hasta un 10% de humedad. Vamos a hacer las mismas preguntas, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál es el producto o la cantidad de producto que va a salir acá? Producto final. ¿Cuánto sale? ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la cantidad de agua que eliminé? Y la siguiente es, ¿cuál es el porcentaje de agua eliminada? No sé si me lograron escuchar. ¿Lo puede repetir, por favor, Inge? Muy bien. Ahorita lo vamos a repetir. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Estoy ingresando, solo dame un segundito, alguien más escribió en el chat. Ok, muy bien. Entonces, voy a ingresar ahora la parte de lo que corresponde a lo que son 400 kilogramos de un alimento. 400 kilos. Estos 400 kilos están ingresando a un 20%. Y yo lo quiero llevar hasta un 10% de humedad. Las preguntas son, en primer lugar, ¿cuánto de producto va a salir acá? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. ¿Sí? Luego, ¿cuál es la cantidad de agua que perdí? ¿Sí? La cantidad de agua eliminada. Y esta agua que eliminé, ¿cuál es ese porcentaje de agua que eliminé ahí? No sé si queda más o menos. Sí, Inge, ya. Gracias. Muy bien. Ahorita. Ya, Inge. Listo. ¿Cómo te quedó? La cantidad de producto que sale serían 355.55 kilogramos. Okay. La cantidad de agua perdida sería de 44.44 kilogramos, que sería igual a un 11.11%. Ok. 4, ¿verdad? Y 11,11 dijiste, ¿verdad? Gracias, Sí. Gabriel. ¿Alguien más? Hay mensajes en el chat. Solo vamos a dar. Ok, 355. Yo también tengo lo mismo, ingeniero. Ok, gracias. Laser tiene lo Bien, mismo. ingeniero. Muchas gracias. Chip tiene 12,5. Ah, sí, tiene
355 Wendy, 11,11, 444 agua eliminada Chip, 355,56 Brandon. Entonces ahí tenemos. Y Campos también le dio lo mismo. Muy bien. ¿Alguna duda con esto? ¿No hay dudas? ¿Está claro? Muy bien. Si está claro, jóvenes, lo vamos a dejar acá. Que estén bien. Cuídense bastante.